En esta serie estamos hablando de los fundamentos doctrinales del movimiento de reforma que inició un 31 de octubre de 1517. Ya desde algunos años antes había algunas personas. Sí es cierto, gracias. Que los adolescentes se pueden ir a su salón de clases. Sorry. Eh, vayan, vayan con Dios. Listo. Estamos bien ahí atrás. Ok. Sí, entonces ya desde antes había algunas ideas que estaban chocando con las ideas hegemónicas de la época. Ya algunos hombres como Juan Hus o John Hus habían pagado con su vida el tema de enarbolar algunas ideas como la justificación solo por la fe. Y llegó el punto en donde este movimiento simplemente no se pudo detener. Y así el 31 de octubre de 1517, cuando Lutero, algunas versiones dicen que clava las tesis, otras versiones dicen que las envía como una invitación a un debate académico, sea cual sea que haya sido la motivación. El motivo era el diálogo, el motivo era traer a la palestra algunas cosas que no estaban del todo bien al interior de la iglesia y una propuesta por volver una iglesia más bíblica. Bueno, lo que tenemos es que dentro de ese movimiento se fueron gestando diferentes principios, ideas que se convirtieron en 5 columnas a partir de las cuales se da el movimiento de la reforma. Acompáñenme a Efesios 2:4 porque hoy el tema que quiero abarcar es el tema de la sola gracia. Efesios 2:4 al 9. Yo tengo la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Señor, gracias el día de hoy por tu gracia, por tu misericordia que es nueva cada mañana, por tu amor que se extiende para nosotros cualquiera que sea nuestra situación y que hoy estamos aquí reunidos, Dios, como una forma de ser edificados, exhortados, confrontados. De muchas formas nuestra fe puede y debe estirarse, Dios. De muchas formas nuestro entendimiento puede y debe ser renovado para que no nos amoldemos a este mundo, sino que seamos transformados a través de esta renovación y conozcamos la perfección, lo agradable y lo perfecto, lo hermoso de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Cuando hablamos de sola gracia, es decir, demasiado. En estas 2 palabras, en estas pequeñas 2 gotas de lenguaje, encontramos todo un océano de significado. Alguna vez C.S. Lewis llega a una reunión y están sus amigos teniendo una breve discusión y estaban discutiendo acerca de cuál de todos los asuntos de la fe cristiana era el que la caracterizaba más. ¿Qué es lo más cristiano de la fe cristiana? ¿Cuál es ese único elemento que encontramos muy enraizado en la fe cristiana y que no podemos encontrar enraizado en cualquier otra cosmovisión, en cualquier otra religión? Y si Luis responde, pues muy fácil, dice, la gracia. Aquello que es más cristiano de todo lo cristiano es la gracia. Aquello que es más distintivo del cristianismo es la salvación por la gracia sola. Definitivamente
Lutero ahondó mucho en el tema de la justificación solo por fe. Pero en el tema de la gracia encontramos mucha más participación de Calvino en los tiempos de la Reforma, al mismo tiempo que esto contrastaba mucho con el espíritu de la época, donde los predicadores de las indulgencias inclusive hay uno muy famoso que era conocido por una especie de verso o canto que decía: cada vez que una moneda en la caja canta, un alma del purgatorio se levanta. Y esto se refería al pago de indulgencias que hacía la gente. Cada vez que alguien le echaba a la cajita, a la canasta de las limosnas, un alma del purgatorio sería levantada. Y cuando leían los reformadores acerca de nuestra salvación y cuáles fueron los medios para llegar a ella, la conclusión a la que todos llegaban es que no hay mérito del hombre. No hay mérito del hombre. En cualquier otra religión, el hombre tiene una participación muy activa en su salvación. En el budismo encontramos 8 pasos para liberarte de tus deseos, para alcanzar la iluminación. Entonces rompes el karma y llegas a un lugar de descanso llamado nirvana. Decía Buda: sean su propia luz, sean su propio refugio, no busquen amparo en nada más. Aférrense a la verdad como a una lámpara. No busquen refugio en ninguna otra persona más que en ustedes mismos. En el Islam se encuentra la redención del castigo eterno, que es el infierno, cuando se cree en Alá y en Mahoma como su profeta y se cumple con los 5 deberes de la religión islámica: la oración, la limosna, los ayunos y el peregrinaje. Al final de todo eso, todavía Alá va a hacer un conteo de las obras buenas versus las obras malas y ver cuál de ellas pesa más al final. En el hinduismo encontramos un sistema en que no es el perdón del pecado lo que libra al hombre. La salvación es un intento de acabar con todo sufrimiento. Es un escape, porque en el hinduismo todo esto no es real. Lo real es lo espiritual. Cuando finalmente se escapa la gente de lo físico, entonces se encuentra finalmente la obtención también de este lugar de descanso. Sin embargo, tienen que seguir uno de 3 caminos: el camino del conocimiento, el camino de las obras o el camino de la devoción. En el judaísmo tampoco es la excepción. Hay que apegarse a la Torá. Hay que apegarse a los 2 principales mandamientos. Hay que apegarse a los 10 mandamientos y hay que apegarse a los 600 otros mandamientos que encontramos dispersos en todos los primeros 5 libros de la Biblia. Todos y cada uno de estos sistemas tienen algo en común: la glorificación del esfuerzo humano. El hombre interviene a través de sus méritos, a través de sus acciones, a través de su devoción, a través de su generosidad. El hombre interviene, y aquí es donde el cristianismo resalta y donde es tan subversivo en este tema de la gracia. Porque lo que tiene la gracia es que hace por un lado totalmente al hombre, le dice: tú no tienes la posibilidad de salvarte, ni todos tus ayunos, ni todas tus peregrinaciones, ni todas tus oraciones, todos y cada uno de tus méritos son nada delante de la justicia de Dios. Lo que me encanta de la gracia es que pone a Dios no distante, pero sí muy grande. Nos da la perspectiva correcta de que nuestro Dios es totalmente santo, 3 veces santo, es totalmente justo, es perfecto. Y el único estándar para presentarnos aprobados delante de Él no es la bondad. No es un balance donde los buenos le ganan a los malos, es la perfección. ¿Hay alguno perfecto aquí para que ore por todos nosotros ahorita? Definitivamente no.
La realidad de que Jesucristo y la redención que Él aporta son plenamente iniciativas de Dios es exclusiva del cristianismo. En todos otros lugares hay algo que cumplir, sean ritos, sean ceremonias, sea moralidad en nuestras vidas. En todos y cada uno de ellos el individuo brilla por su diligencia. Pero entre nosotros no es así, porque se trata de su actividad, no de mi actividad. No hay mérito. Es el mérito de Cristo al vivir una vida perfecta. No hay aportación mía. Es Cristo aportando su vida por medio de su sangre. No hay participación en mi salvación, porque lo único que aporté a mi salvación fue el pecado que la hizo posible. Así es de grande nuestro Dios. Esa es la hermosa realidad que se entreteje una vez que Cristo dice consumado es. Todo el proceso por el cual se tiene que pasar en otros lugares, Dios nos permite empezar de cero, ahora de una vez y para siempre, completamente nuevos. La gracia es un brazo del amor de Dios. Digamos que cuando el amor de Dios se expresa hacia sus criaturas, lo hace a través de dos brazos. Y esto es una definición muy chata, pero quiero poner en perspectiva el punto que quiero probar. El amor de Dios se expresa más o menos de dos formas. Un brazo es la gracia y otro brazo es la misericordia de Dios. La gracia es el amor de Dios en descenso. Para que alguien dé gracia tiene que ser más alto que el que la recibe. Para que alguien dé gracia tiene que estar bien y el que la recibe tiene que estar mal. Para que alguien dé gracia lo hace porque viene de Él, por iniciativa de Él y sin que la persona que la recibe pueda hacer algo para recibirlo. Por eso decía Pablo, porque si no es por obras ya no es por gracia. Si es por obras ya no es por gracia. Y la misericordia de Dios es esta forma en cómo Dios, como dice el salmista, que sabe que somos polvo, hace pasar por su corazón nuestra miseria y se acerca a nosotros. Así como Jesús cuando veía a todas las multitudes como ovejas sin pastor y decide estar con ellas, la misericordia de Dios siempre se apiada de nuestra condición. Así como Bartimeo el ciego que le gritaba a Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le daba su sanidad. La misericordia es entonces el amor en extensión. El amor de Dios que se expresa ante la miseria del hombre. Entonces quizás podamos empezar a traer un concepto acerca de la gracia. ¿Qué es la gracia? Porque no quiero partir de la premisa que todos sabemos qué es. La gracia es el favor soberano de Dios, por medio del cual salva a pecadores indignos, por la mediación del Espíritu Santo y la fe en Jesucristo, según el consejo de su propia voluntad. Así que quiero pasar 3 puntos en este mensaje. Gracia primeramente definida, gracia demostrada y gracia practicada. Vamos a definir primeramente la gracia. La gracia es soberana. Dios la otorga al que quiere. Totalmente. Sí, no hay nada que pueda instar, no hay nada de nosotros que pueda instar a Dios a demostrar gracia. Como lo leíamos la semana pasada, el salario no se le cuenta a alguien como gracia, sino como pago. Entonces, si yo puedo instar a Dios de alguna forma a que haga algo bueno por mí, entonces ya no es gracia, ya es una retribución, alguna prestación de cualquiera. Así que no podemos acercarnos a Dios como si hubiera prestaciones de ley con Dios y la gracia fuese una prestación de ley. La gracia es soberana.
Decía Pablo en Romanos 9, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios le dijo a Moisés, tendré compasión de quien tenga compasión. Tendré misericordia de quien tenga misericordia. La gracia de Dios no puede motivarse a través de nada. La gracia se divide en dos aspectos. Para los hijos de Dios y para los que no han venido a Cristo, para los que no son hijos de Dios, pero se extiende en dos formas al mundo. Dios extiende una gracia común al mundo, a través de la cual podemos leer en su palabra que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. A través de la gracia común, Dios refrena la maldad en el mundo. A través de la gracia común, Dios permite que no se levante otro Hitler, y no se levante otro Hitler porque seamos muy buenos intrínsecamente, sino porque hay una gracia común que está deteniendo. Decía Pablo en 2 de Tesalonicenses que el misterio de la iniquidad ya se encuentra operando, sin embargo, hay algo que hasta ahora lo detiene. La gracia común de Dios opera. La gracia común de Dios es lo que mantiene a la humanidad todavía en pie. Pero distingámoslo entonces de una gracia salvadora. La gracia salvadora es aquella que termina regenerando al hombre. Es aquella que termina tomando a la persona que estaba muerta en sus delitos y pecados. Y así como separó Jesús delante de la tumba de Lázaro, Lázaro podía salir, no podía salir. Lázaro tenía 4 días de muerto y ya apestaba. Así apestábamos nosotros. Y Jesús se para delante de nosotros por su gracia y nos llama a la vida. Esa es la gracia salvadora. ¿Qué aportó Lázaro a la ecuación? Nada. Muerte únicamente. La gracia es gratuita. Romanos 3:24 dice, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios no ve algo en nosotros por lo cual haya de otorgarla. Nosotros no podemos comprarla de ninguna forma. Algo que era tan subversivo de los predicadores de las indulgencias era que sugería la idea de que el hombre podía controlar su propia eternidad. De que el hombre a través de sus donaciones pudiera controlar la voluntad de Dios y hacerla favorable. Y 500 años después, ya lo de las indulgencias lo vemos muy lejano, pero todavía encontramos hombres predicando que con tu dinero tú pactas con Dios, que con tu dinero tú puedes hacer que cosas sucedan. Indulgencias 2.0, qué vergüenza. No hay nada que pueda instar la gracia de Dios. Es gratuita para todos los que nos hemos acercado a Él. La gracia de Dios es sobrenatural. Esta gracia es impartida de forma sobrenatural por medio de la fe en Cristo Jesús. Amados, si tus papás eran cristianos, Dios no tiene nietos. O sea, no heredas la fe de tus padres. Puedes imitar la fe de tus padres, puedes verte motivado por la fe de tus padres, impactado por la fe de tus padres, pero es algo sobrenatural e individual. La gracia es algo que solamente sucede a través de que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza en que Cristo dijo quién era ser y que no mentía al ser quien dijo quién era y en lo que esa obra implica para nosotros. Y por último, la gracia es eterna. Fue usada, fue ideada antes de usarse. Y fue propuesta antes de impartirse. Voy a dejar que esto se remoje. Fue ideada por Dios antes de usarse. Ya había gracia antes de que la gracia fuese necesaria de aplicar.
y ya había sido propuesta antes de que hubiese personas sujetas de la gracia. Nuevamente, el hombre no determina la gracia, sino el sabio consejo de la voluntad de Dios. A partir de ahí se construye la gracia. Sobre esa base, entonces hablemos de la gracia. Dice Pablo en Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados. Esta sola expresión nos hace darnos cuenta y mirar unos versículos atrás, porque era necesaria la gracia. Porque este es el único instrumento principal a partir del cual todo se suscita. Porque era necesaria la gracia, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque en otra vida, como dice Pablo, lo único que buscábamos era satisfacer nuestros deseos. Aún nuestro amor es condicional. Aún nuestro amor se manifiesta de forma conveniente y utilitaria. Yo te amo porque me haces feliz. Utilitario. Yo te amo porque me haces sentir bien, medio narcisista. Yo te amo porque, yo te amo para, se trata de mí. Siempre es condicional. Y Dios, mediante su gracia, hace que nuestra naturaleza y nuestra voluntad sea renovada para que entonces podamos ser capaces de hacer esta distinción. Y de entender cómo el amor de Dios actúa en nosotros para que nosotros luego podamos verbalizar ese amor de Dios. Pero hablamos de demostrarte la gracia. Vamos al primer momento de gracia en la historia bíblica. En el Edén, inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron y de que intentan cubrir su vergüenza con sus hojas de higuera, Dios no se aleja, Dios desciende. Y cuando estaba la brisa de la tarde, Dios llama al hombre. Y Dios dialoga con el hombre. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Pregunta retórica, desde luego. ¿Sabía Dios o no sabía que había pasado lo que había pasado? Definitivamente. Entonces Dios se acerca y en su misericordia Dios es consecuente con el hombre. Algo muy mal entendido que tenemos de la gracia es que porque hay gracia, las consecuencias del pecado no se anulan. No, la gracia invita y de alguna forma demuestra una dualidad donde Dios no deja de ser justo y al mismo tiempo no deja de ser misericordioso, bondadoso y lleno de gracia. Porque al mismo tiempo que el hombre le dice a Eva que ahora va a dar a luz con dolores, una consecuencia mala, le da esperanza. Le dice, pero de tu descendencia saldrá aquel que finalmente le aplaste la cabeza a la serpiente. A Adán, que le dice, ahora la tierra te producirá cardos y espinos, finalmente le dice, pero con el sudor de tu frente vas a hacer que salga algo bueno. Aquella criatura que se atrevió a desafiar al Dios Santo. Un día le preguntan al gran R.C. Sproul, ¿por qué Dios fue tan severo con Adán y Eva? Y R.C. Sproul dice, esta criatura del polvo desafía al Dios 3 veces santo, y toda vez que el Dios 3 veces santo le dice, el día que comas de esto morirás, puede ver la luz del día un día más. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios es tan severo? Amados, el tema y el problema con la gracia es que ya la damos por sentada.
Cantamos de la gracia y estamos todos aguados cantando de la gracia porque son prestaciones de ley. Porque, pues es lo que Dios hace, ¿no? Pues Él ya sabe que me tiene que perdonar. Él ya sabe lo que soy, ya sabe cómo soy y me acepta. Te acepta y te ama a pesar de lo que eres. Pero eso no hace que Dios renuncie ni por un segundo a su santidad y su justicia. Eso demuestra solamente que por un día más, a pesar de que nuestras fallas están delante de nosotros, podemos ver la luz del sol, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces no tomemos la gracia de Dios a la ligera, porque aun cuando Dios muestra su misericordia, sigue habiendo consecuencias. Y aquel hombre que gozaba de una relación hermosa con Dios, ahora se ve alejado de este lugar de comunión, de este paraíso terrenal en donde encontraba una conexión directa con Dios. Y luego la raza humana extraña esa condición. Luego la raza humana extraña esa cercanía y construye una torre para llegar a Dios. Desde entonces, el hombre a través de su esfuerzo humano construye puentes que no puede cruzar. Hombres comunes y corrientes se llaman hacedores de puentes, intermediarios. No hay ningún solo intermediario. No hay ninguna sola forma humana en que nosotros lleguemos a Dios si Dios no llega hacia nosotros. Segundo caso. Estamos en Génesis 6 y ahora estamos hablando de Noé. Y lo que pasa es que esta humanidad que trata de crear sus propios puentes hacia Dios ha fallado tremendamente y lo único que hace es desviarse más. Entonces el Señor dijo, Génesis 6:7, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Brutal el versículo 7. Pero ¿qué onda con el 8? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Te fijas este patrón del evangelio tan hermoso? Versículo 7, humanidad completamente depravada. Juicio de Dios a una humanidad completamente desviada. Versículo 8, pero, un pero de gracia. Un pero de paréntesis. Un pero misericordioso, como el que se dijo el día que Dios nos miró y nos rescató. Y ahí cabe tu nombre. Y ahí cabe el nombre de las personas por las que estás orando y quieres que un día vengan a Cristo. Pero Manuel halló gracia delante de Dios. Inmediatamente después de que Dios decide acabar con todo, encontramos que alguien encuentra gracia. Y lo que leemos después es todavía más hermoso. Son 3 versículos seguidos, 7, 8 y 9 de Génesis. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Uno creería que Noé merecía a Dios si no hubiésemos leído un versículo antes, que antes de eso Noé encontró gracia. Siempre hay un versículo 8 entre nuestra depravación del 7 y nuestra autojusticia del 9. Siempre hay ese versículo 8 que te dice, pero tú encontraste gracia. Y después de la gracia viene la justicia, viene la perfección y luego la relación, que es justamente el llamado que tenemos como hijos de Dios, la senda que transitamos.
totalmente relacional, totalmente amorosa, totalmente fruto de la gracia de Dios. En su carta a los Romanos, Pablo declara que la gracia reina. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. En este momento, gracias a la obra de Cristo, la gracia reina. Por eso Dios está sentado en un trono de gracia. Por eso nuestros pecados, aunque están delante de Él, todavía pueden ser perdonados. Todavía podemos ser restaurados. Todavía podemos aspirar a vidas justas, perfectas e íntimamente relacionales con Dios por su gracia, por lo que Él hizo, por el mérito de Cristo, por la actividad de Cristo. En ese trono de gracia encontramos el oportuno socorro. Dios no tiene una maquila de hojas de higuera para que nosotros, Adanes y Evas modernos, vayamos a cubrir nuestra vergüenza. Dios tampoco tiene una maquiladora de pieles para que nos cubramos con mayor estilo. Dios tiene una carretera, una supercarretera, una autopista abierta al trono de la gracia, donde pecadores comunes y corrientes como nosotros corremos a refugiarnos día tras día. Donde cada vez que es demostrada mi vergüenza, yo no la cubro, pero corro ante el trono de la gracia. Dios demuestra su gracia de formas inusitadas, amorosas. La Biblia enseña que el Espíritu Santo imparte la gracia en un pecador por medio de Jesucristo. Juan 1:12 al 17, quiero ir un poco más rápido. La gracia que salva es eterna. De modo que hasta que Dios decida poner fin a todas las cosas, la supercarretera al trono de gracia sigue abierta. Dice segunda de Timoteo 1:9, hablando de Dios, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. Si ese es nuestro llamamiento santo, si la gracia proporciona una autopista hacia la santidad, entonces, ¿cómo manifestamos tú y yo la gracia? Si yo verdaderamente he sido salvo por gracia, ¿cómo practico y aplico en mi vida todos los días esa gracia tan hermosa que recibí de parte de Dios? ¿Cuáles son esos efectos de la gracia en la vida del creyente? La gracia no solamente tenía la función de perdonarme y de hacerme nuevo, sino que en la gracia encuentro un propósito de Dios. A pesar de que se siga predicando cualquier forma de salvación por obras, la salvación únicamente se obtiene por la sola gracia de Dios, por medio de la sola fe, a través de solo Cristo. No hay un ápice de mi acción en eso. Dios no vio nada bueno en nosotros que llamara su atención, sino más bien alguien que antes era sujeto de ira, como nos lo dice aquí mismo en Efesios capítulo 2. Entonces, Dios no solamente ha impartido su gracia con el propósito de llevarnos al cielo,
sino que también su gracia nos capacita aquí y ahora. Y eso es lo más hermoso de la gracia. En un primer estadio me salva. Sublime gracia del Señor que a mí pecador salvó. Ese es un primer estadio de la gracia. Y aunque cantamos sublime gracia de forma que nos recuerde esa gracia que nos salvó, no podemos vivir toda la vida como el hijo pródigo que se va y que regresa, que se va y que regresa, que se va y que regresa. Porque entonces la gracia no está funcionando. Entonces yo no he entendido el segundo estadio de la gracia capacitadora, por medio de la cual Dios pone en nosotros el querer como el hacer, según su voluntad. Porque a partir de la gracia que me salvó encuentro la gracia que me santifica, la gracia que me preserva, la gracia que me mantiene, la gracia que, odio esta palabra, pero no encuentro otra palabra que decir, que me empodera, que me da autoridad, que me capacita, que me quita lo atarantado. Esa es el otro estadio de la gracia. Y tan hermosamente Efesios 2:7 lo pone en perspectiva diciéndonos, esta es la NTV, dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros, y aquí viene lo hermoso, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Cuántos testimonios de la gracia de Dios hay aquí? ¿Cuántos trofeos de la gracia de Dios pueden irse acumulando a lo largo de nuestras vidas? ¿Serán esas las coronas que finalmente vamos a arrojar delante del trono de Dios? En el cual finalmente nos demos cuenta de que no era yo, sino era la gracia de Dios en mí operando. Somos, amados, llamados a ser evidencias vivientes de la bondad de Dios. Podemos llegar al punto de que cuando la gente escuche, vea lo que Dios ha hecho en nosotros, ni siquiera se fijen en nosotros, sino se den cuenta que hay un poder sobrenatural obrando en nosotros. Hay un poder sobrenatural que nos capacita, hay un poder sobrenatural que nos restaura, que nos levanta, que nos invita, que te dice, ándele, levante, párese, meta panza, saque pecho y no así, pero sí. El poder de Dios obrando en nosotros a través de su gracia. En una ocasión a un reverendo catedrático de la Universidad de Cambridge le hacen un reconocimiento y el reverendo pintan un cuadro de él y lo ponen ahí en la universidad. Y para honrar al pintor que lo hizo, el reverendo dice, en el futuro, la gente que mire el cuadro no se va a preguntar quién es este hombre, sino más bien quién pintó este cuadro. En nuestro caso, Dios ha desplegado más que simple habilidad. Un enfermo después de una operación importante es testimonio de la habilidad del cirujano. Un condenado después de ser perdonado en su sentencia de muerte es testimonio de la misericordia de un gobernante. Y nosotros somos ambas cosas. Somos muestras de la habilidad de Dios, muestras del amor de Dios y muestras de la misericordia de Dios en cualquier momento. Me encanta escuchar al apóstol Pablo diciendo esto en 1 Corintios 15, diciendo, soy el más significante de los apóstoles. Yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Y luego viene este hermoso texto, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Y su gracia para conmigo, este es el otro estadio de la gracia. No resultó vana. No fue para nada. No fue de oquis. Antes bien, he trabajado mucho más que ellos.
Porque en este estadio de la gracia, tú y yo ya podemos colaborar con el Espíritu Santo y no resistir al Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu Santo y pedir que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros, querer y hacer, para que digamos como Pablo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Cuando Juan describía la obra de Cristo, lo describe lleno de gracia y de verdad. Otra vez esta dualidad, lleno de gracia y de verdad. Y lo describe diciendo que de su plenitud, de las abundantes riquezas del amor de Cristo, tomamos gracia sobre gracia. Nunca me puedo quedar ocioso. Nunca puedo permanecer estéril. Nunca me puedo perder. Nunca puedo naufragar en mi fe mientras la gracia de Dios esté activa en mí. Ahora pregúntate, ¿por qué no salgo entonces de donde estoy atorado? ¿Por qué sigo atascado en un punto donde nada sucede? No llegaste a ese punto de estabilidad. Esto no son finanzas. Al punto de equilibrio, ¿no? Pero ni un negocio es un gran negocio si solamente está en el punto de equilibrio. Y lo sabemos. Pero podemos vivir vidas en el punto de equilibrio nada más. Porque también la gracia es un asunto de obras. La gracia de Dios que nos salva nos mueve a hacer obras. Efesios 2, 8 al 10. Y en Efesios vemos que se mencionan 2 veces la palabra obras. Una con una mala connotación y otra con una buena connotación. Entonces, obras está repetida. La primera mención a obras es negativa. Dice que no hemos sido salvos por obras, sino por medio de la fe. Entonces, las obras no hicieron nada al principio. Pero por el otro lado, cuando Pablo habla de cómo se rechaza el papel de las obras en la justificación, lo retoma después de la justificación, diciendo que Dios no hizo cualquier cosa. Dice, somos la obra maestra de Dios. Ay, este tipo de versículos que son una sobadera de ego impresionante. Soy la obra maestra de Dios. ¿Para qué, cabezón? Creado en Él para buenas obras. Entonces esa obra maestra no está muy bonita ahí nada más desplegada en un aparador. Esa obra maestra sirve para algo. Codea hacia el que tienes en seguirle. ¿Para qué sirves? Para hacer un trofeo de la gracia de Él. Entonces, expresado en este lenguaje, podemos decir que hay obras que suceden a la gracia. Nunca la preceden, pero siempre van después de la gracia. La gracia tiene una función pedagógica. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Y ve cómo no nos deja igual. Dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Que nos enseña la gracia a renunciar a la impiedad y los deseos mundanos, a abrazar algo, la sensatez, la justicia, la piedad. La gracia que nos salva nos libera del poder del pecado para que podamos obedecer a Dios. La gracia no solo nos enseña, nos capacita, nos levanta, nos pone en perspectiva, donde llegamos a una realidad donde la gracia cambia el juego para nosotros. Todo cambia a partir de la gracia. ¿Quieres ver qué es todo lo que cambia primero? ¿Qué cambia dentro de mí? Desgraciadamente, prácticamente todo sin generalizar, pero vivimos una mentalidad meritocrática. Tanto hago, entonces tanto merezco, ¿no? Y nos encanta el esfuerzo humano y nos encanta el esfuerzo de nuestro trabajo y ese esfuerzo está bien.
pero no funciona así para con Dios, porque entonces esa mentalidad me lleva a relacionarme con Dios por obras de una forma legalista y nos lleva siempre en una expectativa de recompensa-castigo. Una gracia mal entendida nos lleva a creer que si hago cosas, Dios me paga, y que si no hago cosas, Dios me castiga. Y esa forma no es muy ad hoc a la realidad en la que vivimos, donde malas cosas le pasan a cualquiera y también buenas cosas le pasan a cualquiera. La gracia me da aliento para un día más, pero la ley únicamente me dice cuánto es lo que yo merezco. La gracia me dice tú no hiciste nada, la ley me dice tú puedes hacer algo. Y luego el tema es que nuestras obras son intentos de obligar a Dios a que haga lo que yo quiero. Si me puede ayudar ya el equipo de alabanza. Dios quiere que experimentemos la belleza de ser atraídos a Él por un lazo mucho más fuerte que la obligación y la culpabilidad de la ley. Dios quiere que en un plano personal la gracia nos enseñe algo. Aprende a relacionarte con Dios sobre la base de su gracia y no mis obras o mis méritos. Es la base. Es el fundamento de mi relación con Él, su gracia. Y luego el Espíritu en esa gracia, en ese río en el que yo me meto como una canoa. Imagínate la diferencia entre ir persiguiendo una embarcación que va en el río con el flujo de la corriente mientras tú vas a la orilla del río con el flujo de tus piernas. ¿Quién se va a cansar? ¿El que va en el río de la gracia, llevado por la gracia, o el que va en el camino de las obras? Definitivamente es camino más excelente el de la gracia. El que aprende a conocer a Dios por medio de su gracia se relaciona con Él a través de una forma más saludable que excluye obras o méritos. Una persona que vive la gracia de Dios es automáticamente una persona que difícilmente se puede ver amargada por algo. Porque justamente Hebreos 12:15 dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es lo que hace que alguien deje de alcanzar la gracia de Dios? Que una raíz de amargura brote y nos contamine. Personalmente, la gracia de Dios me hace rechazar cualquier método humano y me hace rechazar cualquiera de estas sendas que lo único que va a hacer es provocar amargura en el corazón. Porque de la misma forma en que tú te exiges méritos, en que tú te exiges ley, en que tú te exiges obras, vas a exigir a los demás ese mismo estándar. Entonces, se hace muy difícil vivir en un mundo lleno de gente pecadora, que constantemente, conociendo el estándar que debe alcanzar, se queda corto. Conociendo al blanco al que le debe pegar, falla. Conociendo la línea que no debe de cruzar, la traspasa. ¿Qué hace la gracia de Dios en mi familia? En nuestra familia, y hablo nada más de nosotros, los hackers, no quiero hablar de nadie más. La gracia nos ha mostrado que así como queremos amar a Dios, así mismo fallamos desastrosamente como quien falla un gol enfrente de la portería en amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y eso es algo difícil de ver. A menos que la gracia
nos muestre y nos enseñe a responder de manera correcta, de manera compasiva y de manera bondadosa al pecado. Cada vez que las fallas de nosotros son reveladas, hay dos caminos: el camino de la ley o el camino de la gracia. ¿Cómo veo yo las debilidades y conflictos con mi cónyuge, con mis hijos, si no es a través del lente de la gracia de Dios? Si no es a través de ser siempre un ente digno de su gracia. Es confrontativo y es muy difícil de ver cuánto necesitamos la gracia de Dios. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? La capacidad de ver a las personas que nos rodean no como más pecadores que nosotros, sino como iguales, todos delante de Dios. Eso solamente es una obra de la gracia. El hecho de que demos gracia es el resultado de la convicción de que necesitamos gracia. Así como sabes que la necesitas, así la vas a dar. Así de estrecho o así de amplio puede ser el margen entre nosotros y la forma en cómo tratamos a las demás personas. Un matrimonio lleno de la gracia de Dios, una familia llena de la gracia de Dios, no lanza el pecado en la cara del que falló, no le hace sentir culpable de cuán difícil le ha hecho la vida, no usa sus pecados en su contra, no guarda un registro detallado de sus faltas. Busca más bien cómo podemos encarnar nosotros la gracia transformadora de Dios. ¿Cómo podemos motivar a alguien cuando está fallando? ¿Y cómo podemos restaurar a alguien cuando cae sin tratarlo como inferior a ti? En la vida, nuestra posición delante de Dios no depende de nuestros débiles esfuerzos humanos, sino de lo que su brazo poderoso ha hecho en nosotros. Una vez que personalmente, una vez que familiarmente empezamos a vivir la gracia, luego empezamos a vivir una vida más tranquila, más pacífica, sabiéndonos sujetos de la gracia de Dios. Un día un exsecretario de los Estados Unidos, Henry Kissinger, dijo una cosa tan arrogante como que su primer error se encontraba en la página 1158 de su autobiografía. Si yo hago mi autobiografía, créeme que lo encuentro en el prólogo. El tema es que cuando alguien no vive la gracia de Dios, crea su propio ideal de justicia. Uno define lo que es justo. El problema es que vamos a fallar aún en honrar esa definición autóctona de lo que es justo. Y lo que hace esto es que luego vamos a inventar muchas excusas de por qué fallamos. ¿Has notado a alguien que es sumamente reacio a sus errores, que es como que se escandaliza, que no encuentra ni dónde meter? Es alguien que no encuentra la gracia de Dios. Que no dice, pues la regué. Y ni modo. Sin Yolanda, Mari Carmen. Pero no es todo eso únicamente. Es como decía Juan Calvino, los más santos entre nosotros saben que se mantienen firmes por la gracia de Dios y no por sus propias virtudes. En la vida diaria no solamente sé caminar con una visión más honesta y más realista de mí mismo, sino que al mismo tiempo sé que si aspiro a una versión más excelente de mí,
es por la gracia de Dios activa en mí. Hechos 20:32, Pablo les dice: ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Yo necesito estar siempre llenándome de esa palabra de gracia para ser edificado, para recibir mi herencia. Romanos 6:14 me dice que por la gracia venzo el pecado, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 12:6 me dice que por la gracia de Dios tengo dones para mi vida, pero teniendo diferentes dones según la gracia que me ha sido dada, usémoslos. Segunda de Corintios 1:12, Pablo me dice que se conduce en el mundo, dice, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hasta ustedes, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios. Caminamos entonces también en la gracia. Segunda de Corintios 12:9 me dice que cuando me enfrento contra mi debilidad, y Pablo habla de una debilidad física, pero también habla de una serie de tribulaciones que vienen después. Todas aquellas cosas que me hacen sentir débil, vulnerable y a veces hasta destruido, me recuerdan que la gracia de Dios es suficiente para levantarme otra vez en medio de mi debilidad. Colosenses 1:4-6 me dice que el evangelio da fruto constantemente desde el día que oímos y comprendimos la gracia de Dios. Colosenses 4:6 inclusive me dice que la gracia debe impregnar mi forma de hablar. Dice que su conversación sea siempre con gracia. Segunda de Tesalonicenses 2:16 dice: y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia. Me recuerda que la gracia incluye el consuelo de Dios, que la gracia incluye este confort por medio del cual Él venda mis heridas. La gracia me fortalece, por eso Pablo le dice a Timoteo: fortalécete en la gracia. Y el autor de Hebreos dice: buena cosa es ser fortalecido por la gracia. Y Santiago dice que Él da mayor gracia a los que son humildes. Y Pedro dice: pongan su esperanza por completo en la gracia. Y Pedro otra vez, primera de Pedro 5:10, nos llama administradores de la multiforme gracia de Dios. Y Pedro nuevamente dice que al Dios de toda gracia que nos llamó, ese Dios, aún en los padecimientos, nos irá perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo. Y Pedro otra vez dice: esta es la verdadera gracia de Dios, estén firmes en ella. Y otra vez Pedro dice: antes bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Amados, todas esas implicaciones, no quise dejar ninguna. Todas esas implicaciones tiene la gracia de Dios en nuestras vidas. Muy pronto la gracia salvadora es un hermoso recuerdo de la misericordia y de las riquezas del amor de Dios. Pero hay una gracia facultativa que me ayuda para todo eso. Que me ayuda a vivir, que me ayuda a caminar, que me ayuda a respirar, que me ayuda a relacionarme. Absolutamente todo es una obra de la gracia de Dios. Vamos a ponernos de pie. Amado Dios, gracias por este hermoso tesoro que ha sido abierto. Este tesoro que desciende desde lo más profundo del cielo y se abre enfrente de nosotros, el tesoro de conocer las riquezas de tu gracia. En tu gracia encontramos refugio, en tu gracia encontramos sustento, en tu gracia encontramos consuelo. En tu gracia encontramos fortaleza, en tu gracia hemos encontrado socorro,
Amado, quiero orar por ti, que estás sintiendo, que estás alejado de la gracia de Dios. Abre tu corazón delante de Él. Si necesitas arrepentirte de un estilo de vida que no va en comunión con esa gracia salvadora, hazlo ahorita y recibe ahorita esa nueva forma, esa nueva perspectiva, esa nueva realidad donde la gracia de Dios es el río en el que te conduces y no un camino al que persigues. Amado, si te encuentras estacionado, estancado, deprimido, desanimado, corre a la gracia de Dios. ¿Qué haces parado? ¿Qué haces contemplativo, reflexionando? Por la gracia de Dios podemos correr delante de Él. Por la gracia de Dios no solamente somos salvos, sino podemos elevarnos por encima de la mediocridad de nuestras obras actuales. Corre a la gracia de Dios. Toma este momento para hacer las paces con Dios, para reconciliarte con Él, para correr a través de esa carretera, para recibir una nueva mentalidad, para que dejes de lado el legalismo, la meritocracia, la vieja forma de ver a Dios y lo veas un Dios reinando en un trono de gracia hasta que Cristo vuelva.